Qué hermosa alabanza que estamos escuchando, ¿no es cierto? Gloria a Dios. Qué hermosa, ¿no? La letra, resucítame, ¿no? Pidiéndole al Señor que se resucitar, ¿no? Volver a la vida. ¿Cuántos hoy están vivos en su cuerpo, pero en su alma no sienten que no están vivos, sienten que le falta la vida? Gloria a Dios, y es porque le falta a Jesús de Nazaret en sus corazones. Gloria a Dios. Quiero saludar por este medio a mis amigos de Twitter. Si nos buscan como Una Esperanza Viva, en Facebook tenemos nuestra página también, Una Esperanza Viva, y ahora también en YouTube. Ahí pasamos estos audios que los pasamos a formato video y lo compartimos, ¿no? Ahí tenemos en YouTube Una Esperanza Viva, así que si nos quiere visitar y poner un like, una manito, bienvenido sea, gloria a Dios. También aportar, ¿no es cierto?, algo para mejorar, algo para uno ir creciendo, ¿no? En este tema, en las cosas de Dios, porque de esto se trata, ¿no? No uno siempre quedarse en el mismo lugar, sino tratar de abarcar un poquito más. Hay mucha gente que pasa días enteros o horas enteras, digamos, ¿no?, frente a un celular, frente a una computadora, y qué bueno que nosotros nos podamos meter por ese medio, ¿no? Por medio de los celulares, por medio de las computadoras. Estamos en YouTube, estamos en las redes sociales, siempre aportando una palabra de Dios, una palabra positiva para estos tiempos que para muchos es negativo. Gloria a Dios. Quería compartir, ya lo había predicado, ya lo habíamos hablado quizás la semana anterior, habíamos predicado la mujer cananea. Muy linda prédica que pudimos compartir, la mujer cananea, la fe de la mujer sirofenicia, también en San Marcos que nos habla, pero Mateo nos habla de la mujer cananea. Esta mujer venía de la ciudad de Fenicia, estaba conjuntamente al lado del mar Mediterráneo, y donde había dos pueblos, dos ciudades que se llamaba Ciro y Sidón. Realmente eran dos pueblos muy idólatras. No solamente muy idólatras, sino que también ofrecían a sus dioses, a Baal-Zebú, que era de esa zona. La deidad principal de ese lugar, de los cananeos, era Astarot, la deidad principal, el dios de la fertilidad, según ellos. Gloria a Dios. Y ellos adoraban y están metidos en esas cosas, y como habíamos dicho, son cosas que quizás Dios aborrece cuando hay este tipo de idolatría, porque no solamente se arrodillaban y oraban a estos dioses, sino que ofrecían a sus primogénitos en sacrificios a su dios Astarot, y realmente era terrible. Pero de ese lugar terrible vino una mujer cananea a los pies de Jesús. Gloria a Dios. Vino, ¿no es cierto? Gloria a Dios. Vino esta mujer en fe, y la palabra de Dios nos decía, bendito Jesús, que esta mujer, vamos a leer en San Lucas. Habíamos leído Mateo, pero vamos a leer San Lucas. Dice: levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Está hablando de Jesús, ¿no es cierto?, que entró en esas regiones idólatras, en esas regiones realmente donde hacían todas esas abominaciones, pero Jesús tenía que pasar por ese lugar, porque en ese lugar había alguien que estaba pasando por una necesidad. Y dice en el 25, en 7:25 de San Marcos: porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él,
vino y se postró a sus pies. Dice, la mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo, por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija estaba acostada en la cama, ¿no? Gloria a Dios. Ahí podemos entender nosotros que quizás esa niña, hacía cuánto tiempo que no podía descansar, no podía dormir, ¿no es cierto? Pero gracias a la persistencia de esta mujer, ¿no es cierto?, que le persistía al Señor, Dios hizo ese milagro en su vida. Pero San Mateo nos expresa de esta manera. Dice, he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Realmente podemos observar que el Señor iba caminando, sus discípulos iban atrás, y esta mujer con esta tremenda necesidad le clamaba al Señor Jesús, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y era tanto, ¿no es cierto?, que lo que esta mujer clamaba, que sus discípulos ya no lo soportaban y se le acercaron al Señor diciéndole, Señor, despídela, ya está, Señor. Como dice, despídela, pues das voces tras nosotros. Y realmente podíamos entender que esta mujer iba clamando detrás de Jesús, Señor, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí. Los discípulos ya se tapaban los oídos. La gente, ¿no es cierto?, que conocía de dónde venía esa mujer, diría para sí, no, qué vergüenza, mira esa mujer idólatra, mira de dónde viene, de esa región, ¿por qué no se va a sus dioses? Cuánto desprecio en ese lugar para esta mujer. Pero esta mujer tenía una necesidad tremenda. Y él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Cuando el Señor estaba explicando que el motivo de Jesús era primeramente predicar las buenas nuevas, el evangelio de salvación, primeramente a su pueblo de Israel. Pero ella ni siquiera mencionó nada, sino que era tanta la necesidad de esta mujer que ella solamente tenía en su mente a su hija gravemente atormentada, quizás como una película que le pasaba, ¿no es cierto? Tantos días sufriendo, tanto tiempo sufriendo. Esta niña quizás se golpeaba la cabeza, quizás largaba como espuma por la boca, le agarraba una especie de, ¿no es cierto?, de ataques. ¿Cuántas cosas habrá pasado esta niña? ¿Cuántos días sin dormir? Quizás esta niña estaba deplorable en su situación, pero también su madre estaba de la misma manera, porque hacía días que esta madre no dormía, atendiendo a su hija, tratando de que no se dañe, que no agarre alguna cosa, ¿no es cierto?, y se haga daño, porque había un espíritu que le llevaba a hacer todas estas cosas. Había desesperación. Ella quizás clamó a esos dioses que tenían, pero ninguno de esos dioses le dio una respuesta. Pero alguien le dijo, mirá, anda Jesús, vino Jesús. Jesús tiene la solución para tu problema. Alguien le predicó, alguien le habló de este Jesús. Pero quizás le dijeron, pero él vino solamente a los judíos. Quizás esta persona le habrá dicho, quizás no sé si te va a poder hacer
alguna obra, porque vos no sos de Israel, vos sos una gentil, sos una griega, sirofenicia, una cananea. Pero a ella no le importó nada de lo que le podían decir, solamente tomó lo bueno, que alguien le dijo: Jesús está haciendo obras, Jesús levanta a los paralíticos, da vista a los ciegos, Jesús está haciendo hasta ahí testimonio de que levantó a los muertos, ahí está haciendo tantos milagros. Eso es lo que le importó a esta mujer, lo único que le importaba era eso, saber que Jesús tenía la solución para su problema. Tomó lo bueno y desechó lo malo. La Biblia nos manda a nosotros a tomar lo bueno del Evangelio, tomar lo bueno. Van a haber testimonio quizás de mucha gente incrédula que Dios no pudo hacer un milagro en su vida porque son incrédulos. Jesús dice que en su tierra natal no pudo hacer muchos milagros. Y estamos hablando de Jesús, estamos hablando de Dios en la tierra. Pero no pudo hacer ningún milagro, pocos milagros, a causa de la incredulidad de la gente. Pero dice la palabra de Dios, entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Como dijimos en el programa anterior, yo creo que esta palabra sacudió el corazón de Jesús, ¿no es cierto? Yo creo que de sus ojos habrá brotado lágrimas del Señor mirando esta respuesta, ¿no? Alguien que te da una respuesta dura. Yo creo que muchos hubiesen dado vuelta a la espalda y se hubiesen ido. Pero esta mujer se humilló a los pies del Señor. ¿Y qué dice la Biblia? El que se humilla a Dios lo exalta. Y realmente Dios exaltó a esta mujer, porque ¿cuál fue la respuesta del Señor? Yo me lo imagino al Señor con lágrimas en los ojos diciendo: entonces respondió Jesús: oh mujer, grande es tu fe. Yo me imagino al Señor cuando dijo: oh mujer, grande es tu fe. Lo habrá mirado ahí a Pedro, uno de los que clamaba fuerte: Señor, despídela. Señor, grita tras nosotros. Pero Pedro, ¿qué le pasó a Pedro cuando estaba en la barca? Señor, socórrenos, Señor. Fue y lo despertó, ¿no es cierto? Hombre de poca fe, le dijo el Señor. En cuántas ocasiones los discípulos tuvieron que decirle al Señor, los discípulos que eran hijos de Israel, ¿no es cierto?, que para ellos vino el Evangelio. Sin embargo, en muchas ocasiones perdieron la fe, y mismo hubo una ocasión donde muchos de los discípulos quisieron abandonarlo al Señor, ¿no es cierto? Y Jesús mismo lo confrontó a Pedro: ¿quieres irte vos con ellos? Y Pedro le dijo: Señor, ¿a dónde iré si tú tienes palabra de vida? Pero en muchas ocasiones los discípulos mostraron que le faltó la fe. Y en ocasiones los discípulos oraban por los enfermos y no pasaba nada, ¿no es cierto? ¿Qué pasa, Señor? Y el Señor les explicaba, ¿no? Y es por la falta de fe. Y estos son espíritus que solamente con ayuno y oración tenían que consagrarse más los discípulos. Todavía estaban medios carnales todavía. ¿Cómo sabemos que estaban carnales? Porque en el momento que Jesús fue entregado, Pedro agarró una espada, ¿no es cierto? Y le cortó la oreja, pero no es que le quiso cortar la oreja, le quiso cortar la cabeza. El otro se movió y le sacó la oreja. Pero era porque Pedro no entendía que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, las regiones celestes, no contra espíritus, no son contra las personas. Esta persona que todavía se había adelantado los tiempos, ella era una gentil, pero sabía que el Señor no la iba a desamparar. Y confió
plenamente, aún viendo, ¿no es cierto?, quizá el Señor dándole la espalda aparentemente, y ella clamando, y no perdió las esperanzas, y fue muy sabia para responder, ¿no es cierto?, aquella dura pregunta, aquella dura respuesta que le dio el Señor. Dice, no está bien darle este pan que es para los hijos a los perrillos. Le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos nos saciamos de las migajas que caen de las mesas de sus amos. Y esta palabra conmovió tanto al Señor que Dios le engrandeció, le dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella misma hora, ¿no es cierto? Qué lindo es, yo me imagino a esta mujer volviendo a su hogar, y cuando entra a su casa, decía San Marcos, decía que estaba su hija durmiendo, ¿no es cierto? Y yo me imagino que aquella madre se acostó al lado y miró a su hija. Esta noche vamos a dormir en paz, estamos en paz. El Salmo 4:8 nos dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Qué lindo, ¿no es cierto? Solo Dios nos hace vivir confiado. Qué lindo es estar a cuenta con el Señor, saber que Dios hizo algo en nuestras vidas y que nosotros también hicimos algo para el Señor. Es lindo todos los días algo pequeño que hayamos hecho para un hijo de Dios, para una viuda, para aquel que no tiene nada. Hablamos con mi esposa y tenemos tanta ropa que ya mucho no les queda a mis hijos, no nos queda a nosotros, no ropa vieja, fea, ¿no es cierto?, sino ropa. Y decíamos a mi esposa, vamos a regalarla, vamos a darlo a personas que realmente la precisen, la necesiten. Hay lugares en nuestro país que están pasando realmente una miseria muy grande, y muchos ya andan descalzos, van a la escuela descalzos. Y bueno, juntamos unas bolsas, y cuando fuimos al correo para enviarnos, nos salieron con un platal, y dijimos, es para mandarnos, ¿cierto?, una encomienda, pero nos sale caro, y quizá todavía no tenía el dinero para enviarlo. Estas son cosas que Dios se agrada, ¿no es cierto?, cuando sale del fondo de tu corazón el ayudar a tu prójimo, ¿no es cierto?, no verlo así y dejarlo así nomás, sino ayudarlo a tu prójimo. Yo le digo a mi esposa, o mi esposa me dice a mí, vamos a confiar en Dios. Dios nos va a dar las herramientas para que esta ropa llegue a destino, porque hay gente que la está esperando. Ya en este momento hay gente esperando. Lo que tú tienes, hermano, amigo, en tu casa hoy, en este tiempo de necesidad, en este tiempo hay que unirnos más. El que tiene 12 platos y usa 4, fíjate aquel que necesite, dale. Pero vivimos en Río Grande, acá nadie pasa necesidad. No, hermano, hay mucha gente con necesidad. Hay mucha gente que quizás en esta noche está pensando qué va a ser mañana, ¿no es cierto? ¿Será que mañana tendré algo para poner en mi mesa? Está preocupado. Pero yo animo a esta persona a decirle, confía en Dios, clamarle al Dios. No importa la situación, por más que vaya todo al revés, no importa. Clama como esta mujer cananea, que nunca bajó los brazos, y clamó, y Dios la exaltó, ¿no es cierto? Ella se humilló a los pies del Señor, y Dios la exaltó. Y le dijo, grande es tu fe, mujer. A esta palabra te lo digo para ti. Grande es tu fe, varón. Grande es tu fe, varona de Dios. Confía en el Señor. Dios tiene toda tu casa guardada. Nada te va a faltar. Como decía el Salmo que habíamos leído, no vi ningún justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan, ¿no es cierto? Gloria a Dios, este es el Dios que nosotros servimos, gloria a Dios. Y dice el Salmo 145:9, dice, bueno es Jehová para con todos, no es para con alguno, bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Gloria a Dios, este es el Dios que nosotros servimos. Yo quiero esta noche a darte ánimo y decirte, ponte a cuenta con tu Creador.
clamale, no dejes de clamar. Pareciera que no hay respuesta, ¿no es cierto? Pareciera que tu oración llega hasta el techo, como dicen muchos. En una ocasión había un hermano que oraba y parecía que no iba a tener respuesta. Y hubo gente creyente, ¿no es cierto?, que le decía: vos seguramente estás en pecado, tu oración no llega, no creo que pase de este techo, son techos de bronce para vos. Realmente, en vez de animarlo, ¿qué hacían? Lo bajoneaban, ¿no es cierto? Y realmente veíamos a este joven que se esforzaba por agradar a Dios, se esforzaba, ¿no es cierto? Y no salía la situación, no cambiaba su situación, pero de un día para otro, todo cambió. Un día lo llamaron para su trabajo, empezó como profesor. Otro día se arregló las cosas, estaba separado de su mujer, se unió con su mujer. De repente compraron una casita y ya están puestas ya en el auto. Y en este tiempo de crisis, él pudo florecer, ¿no es cierto? En este tiempo, quizás para muchos no de abundancia, para él fue de abundancia, porque Dios hace una señal entre el que le sirve y el que no. Por eso animo, ¿no es cierto?, a los amigos que no conocen a Cristo: vengan a Cristo, sean bendecidos por el Señor. Y los que están pródigos, están pasando por cuantas pruebas en este momento, vuélvanse a Jehová, del cual tendrá de ellos misericordia, dice la palabra de Dios, ¿no? Gloria a Dios. Así que ya estamos cerrando este programa, vamos a hacer una oración y quería finalizar, ¿no es cierto?, este programa con una alabanza de Samuel Hernández, ¿no? Levanta tus manos. Realmente es una alabanza que escuchala con todo tu corazón en esta noche. Ponelo fuerte, si estás en tu casa, ponelo fuerte. Es para tu vida, es para ti en este tiempo quizás de lucha. Ese levanta las manos es como decirle al Señor: me rindo, Señor, no lucho más, Señor. Yo levanto mi mano en señal de que me rindo, pero me rindo a tus pies. Me rindo, Señor, no lucho más. Ahora lucha tú por mí, Señor. Dame tú la victoria. Gloria a Dios. Rendite a los pies del Señor en esta noche, como hizo esta mujer, la mujer cananea. Se rindió a los pies del Señor. Y Dios, ¿qué hizo? La exaltó. Pudo lo que ella deseaba en su corazón, Dios se lo concedió. ¿Qué tienes en tu corazón, amigo? ¿Qué tienes en tu corazón, hermano, en esta noche? Dios te lo va a conceder, solamente que le creas al Señor. Humillate a los pies de Dios y Dios te va a exaltar. Gloria a Dios. Voy a hacer una breve oración despidiéndome de este programa y esperando vernos el próximo miércoles a las 21 horas, si Dios quiere. Padre amado, te damos gracias por esta palabra, Dios. Ya la habíamos predicado, pero hoy sentía, mi Dios, que era necesario predicarla de nuevo. Te pido, Dios, que esta palabra, Dios, llegue a los corazones de los amigos, de los hermanos, de aquellos que no tienen fuerza, de aquellos que están desahuciados, quizá no materialmente, quizá espiritualmente, Señor. Aquellos que están en los hospitales, Señor, que están pasando por alguna prueba. Dale la fuerza necesaria para pasar adelante. Usa tus vasos, tus siervos, Señor, tus profetas, que están muchas veces en las calles, en la cárcel, mi Dios. En la cárcel usa de los vasos que van a llevar agua, Señor, a cuantos sedientos que están en las cárceles, Dios. Este es tiempo de bendición, es un tiempo de prosperidad, por más que la situación pareciera que no, pero es tiempo de bendición. Hay que aferrarse a los pies de Dios. Ayúdanos, Señor, a aferrarnos a ti, que seamos de bendición, Señor. Donde pongamos nuestros pies, Señor, sean de bendición, mi Dios. También te pedimos por esta radio, Señor, la 106.3, mi Dios. Río Grande, Tierra del Fuego, bendícela, Dios. Bendice este programa, bendice a mis amigos de Facebook, de Twitter, Señor, y de YouTube, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén, mi Dios. Amén. Gloria a Dios. Realmente disfruté este momento. Y bueno, para mis amigos que están escuchando la radio, les invito, les dejo, ¿no es cierto?, este tema de Samuel Hernández, levanta tus manos, ¿no? Gloria a Dios. Así que nos vemos hasta el próximo miércoles. Dios los bendiga.
Amén.